Bueno, ya estamos de vuelta tras esa pausa publicitaria y está conmigo el doctor catedrático de la universidad y un montón de cosas más, José Manuel Revuelta. Y en este caso hemos dicho que íbamos a hablar de la hipertensión, que me ha llamado mi atención el dato que me has puesto, la asesina silenciosa la llaman en Estados Unidos. Sí, la verdad es que la hipertensión arterial es como un iceberg, ¿no? O sea, que vemos un pico y todo lo que hay abajo lo desconocemos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud sí que sabe la importancia que tiene. Incluso se celebra el día, o más que celebra, se conmemora el Día de la Hipertensión el 17 de mayo, por ser una cosa tan importante, ¿no? Claro, la hipertensión arterial, lo primero es decir, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿No? Porque claro, todo el mundo habla de la hipertensión y desgraciadamente hay personas que están siendo tratados por la hipertensión y no tienen hipertensión. Eso es lo primero que hay que saber. Entonces, las sociedades científicas que se dedican a esto, como la Sociedad Española de Hipertensión y la Sociedad Española de Cardiología, y a nivel internacional, han determinado qué es la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial es cuando se tiene la tensión arterial alta de manera mantenida. No hablamos de un pico un día por una circunstancia. Claro, de manera mantenida, cuando la presión máxima, la sistólica que llamamos los médicos, es más de 140 milímetros de mercurio y la mínima más de 90 milímetros de mercurio. O sea, de manera mantenida. Porque si una vez se toma uno en la farmacia o donde fuere la tensión arterial y está alta, bueno, dependerá, por ejemplo, de la hora del día. Nosotros por la mañana, cuando nos levantamos, tiene un pico ya de tensión alta que se mantiene hasta las 12, la 1 de la mañana, del mediodía. Luego, después de la comida, baja un poquito, luego por la tarde sube un poco y por la noche baja muchísimo, cuando estamos durmiendo. O sea que hay un ritmo circadiano clarísimo dependiendo de la hora. El clima, si hace calor, sudamos, se dilatan las arterias y bueno, baja la presión arterial, tenemos debilidad, fatiga, nos ponemos mal, pensamos mal, en cuanto vemos agua sube, porque sube el volumen de cantidad de líquido y por tanto la presión sube. Con el estrés, o sea que hay muchísimas circunstancias que hacen que la tensión arterial esté variando a lo largo del día y esto, por tanto, una toma puntual en un momento determinado, que a lo mejor es el peor momento porque hemos tenido una discusión en el trabajo antes y que hay cosa más hipertensiva que la adrenalina. O sea, sabemos que la adrenalina, nos enfadamos y enseguida la tensión sube porque liberamos adrenalina y la adrenalina es hipertensiva. O fumamos. En ese momento que estamos fumando, la nicotina es un potente hipertensor. Por tanto, fumamos, tiene un pico y luego baja otra vez poco a poco. Cada vez que fumamos tenemos una subida. De ahí que siempre nos dicen los médicos cuando nos hablan de tomarnos la tensión que lo hagamos en distintos momentos del día y varias veces, ¿no? Cuando hablamos de hacer un seguimiento. Efectivamente, lo tenemos que hacer de una manera determinada, que es cuando estemos relajados, cuando lleguemos un rato tranquilo, en una posición tranquila y que bueno, y es la única manera de poder obtener una tensión arterial adecuada, ¿no? Y repetirla varias veces. O sea, por ejemplo, bueno, no es mala táctica el ir a la farmacia y tomársela allí, pero estar relajado un rato antes y tiene que estar uno tranquilo. No haber tomado café antes o Coca-Cola, porque claro, esto te sube la tensión arterial, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues decir, bueno, y me la voy a tomar mañana otra vez a otra hora a ver qué tal. Eso. Y entonces ir viendo ahí. Si uno ve que realmente la tensión está alta, sobre todo la mínima, que la mínima es más peligrosa, podemos hablar de qué es la mínima, qué es la máxima, pero vamos, quiero decir que hay que tener cuidado con la mínima también, porque es bastante peligrosa, ¿no? En la mínima, o sea, hay que vigilar un poquito más la mínima que sí, que la máxima. Importante ese dato. Bueno, hemos hablado ya un poquito de lo que es la hipertensión, factores que influyen en ella, también la alimentación. Sí, bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que la hipertensión arterial es entender qué es la máxima, qué es la mínima, qué factores, como dicen muy bien, qué factores son los que generan
que la hipertensión, que es hiper viene del griego, que es más de lo que tendríamos que tener, una tensión alta, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esto? Bueno, el corazón es una bomba magnífica, un motor magnífico que está generando presión y genera presión, cada latido que tiene genera una presión. Y esta presión se transmite a través de unas tuberías que son las arterias, las venas. Bueno, tenemos tantas arterias y tantas venas que si se pudieran estirar todas, serían 96.000 kilómetros. 96.000 kilómetros, no me equivoco, ¿eh? O sea, 2 veces y media de vuelta a la Tierra, ¿no? Entonces, claro, algunas son finísimas, micras, milésimas de milímetro, y que son tan finas que, claro, el corazón tiene que ser muy fuerte para vencer todas esas tuberías. Bueno, cada vez que late, la sístole produce la presión máxima, que va a depender no solamente de la fuerza con que se genere, la frecuencia con que el corazón lata, pero también la elasticidad que tengan los vasos, sobre todo los vasos grandes, la aorta, la femoral, la carótida. Luego viene la diástole, el corazón se relaja, y en ese momento es la mínima. Pero ahí influyen considerablemente los vasos pequeñitos, esas arteriolas que llamamos nosotros, que son las que están llevando sangre y nutriente a la punta de los dedos, por ejemplo, a la oreja. Todo eso son muy finitos, y estas generan la presión mínima. Por tanto, hay una máxima, una mínima, que nosotros ponemos un quebrado, que ponemos 120-70, que serían lo normal, 12-7 que llamamos. Sí. La de 12 está hablando de la sístole, la 7 está hablando de la diástole, o sea, de la relajación del corazón. ¿Qué factores influyen? ¿Por qué tenemos que tener alta la presión? ¿Por qué a mí se me puede poner alta la presión? Porque si hay factores hereditarios también aquí, ¿no? ¿O no? Los más importantes. ¿Los más importantes? Bueno, nosotros llamamos hipertensión esencial cuando no sabemos de por qué se produce o por qué se ha producido 90% de los hipertensos. Y hay muchos hipertensos. En España, más de 10 millones. Y lo que es peor, muchos que no lo saben. Y muchos que no lo saben. ¿No? Entonces, pues, sobre todo la gente mayor de 65 años, casi el 65-70% son hipertensos y no lo saben. Entonces, bueno, pues todo ahora ya se han descubierto más de 50 genes involucrados en el tema de la hipertensión. Pero también se produce el otro 10% por problemas del riñón. El riñón es muy activo en todo eso de generar presión. Hay un sistema muy complicado que se llama renina-angiotensina, el tiroides, las suprarrenales, que es como un sombrerito que tiene pequeñito, que tiene los riñones encima. Esos son generadores de presión. Por ejemplo, el regaliz, que los niños nos daban tanto regaliz. Sí, negro antes, ahora ya menos, pero... Eso es, negro. Pues estar constantemente comiendo regaliz activa las hormonas córtico-suprarrenales y córtico-renales, los corticoides que se generan directamente en el riñón por una sustancia que se llama glicirrina, que la tiene el regaliz. Y claro, el consumo constante de regaliz de los niños en los colegios elevan la presión. Y claro, la elevan significativamente. Es un componente que además igual está en muchas otras gominolas, ya no solo bueno, las gominolas, toda la chuchería. Hablamos de todo ese tipo, no solo en el regaliz. En las colas, en todas las bebidas gaseosas, de cola, sí. en los dulces. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Cuando te has desmayado, toma una Coca-Cola. Claro, tómate una Coca-Cola. Sí, ¿no? Bueno, en definitiva, que yo creo que tenemos que tener cuidado. Y luego hay multitud de causas, ¿no? La verdad es que no vamos a entrar aquí de todas las causas, pero hay muchísimas, ¿no? Entonces, claro, hay que vigilar y obviamente con una hipertensión arterial, como yo digo, ese iceberg, hay que mirar lo que hay abajo, porque a veces hay una causa ahí abajo que gracias a que la hipertensión es como si fuera la fiebre. Tiene uno fiebre. ¿Por qué tiene fiebre? Algo está ocurriendo en el organismo. ¿Por qué tiene una hipertensión? Algo está ocurriendo. Entonces hay que mirar lo que hay abajo. Y por eso hay que ir al médico a la menor duda. Lo que decimos es el problema de que hay mucha gente que no sabe que es hipertensa. Primero no hay que estar asustado, ¿no? Primero porque uno puede tratar muchas veces, si decimos que el 90% igual no hay una causa conocida, simplemente genética, porque tu padre, tu madre, no sé qué, tu familia es hipertenso. No hay que asustar. Primero no asustas. Segundo, no estar todavía prohibiendo de todo.
Hombre, si eres hipertenso, no te vayas a tomar regaliz todos los días. Y el regaliz además tiene cosas muy buenas, porque, claro, por ejemplo, es muy buen expectorante. Cuando uno tiene problema o muy bueno para la gastritis o para la úlcera. O sea que el regaliz tiene su ventaja. Pero si eres hipertenso, no puedes andarte con el regaliz. Pero bueno... Bueno, no hablamos de prohibir un alimento, pero sí vamos a ver, consumirlo de Hay forma una cosa moderada, ¿no? que es clara. Los mejores amigos que tienen la hipertensión, íntimos amigos, ¿no? Íntimos. La sal, lo primero la sal. Y después el sobrepeso. O sea, es como una mochila. Tú tienes hipertensión, sal y sobrepeso. Entonces la sal, lo primero, quitar el salero de la mesa. Ya, tomamos demasiada sal. Solamente deberíamos consumir al día el contenido de sal de una cucharita de café, 5 gramos. Y bueno, tomamos una cantidad, porque uno piensa en la sal en qué, cuando está tomando nuestras maravillosas anchoas, el arenque, el bacalao y tal, pero no, es que las galletas tienen mucho, el pan tiene mucho, bueno, tiene tanto que aquí hicieron una cosa muy buena la Confederación Española de Organizadores de Panaderías. Sí. Se reunieron junto con médicos y decidieron bajar la cantidad de sal del pan. O sea, se estaba dando en España como en Europa, Pasa que aquí el consumo de pan es como diario, muy grande, una cosa que ocurre en toda Europa, ¿no? Se metía uno mucha sal, 22 gramos de sal por cada kilo de harina. Y bajaron de 22 gramos a 16 gramos. O sea, una reducción de más del 25%. España actualmente es el país que menos sal pone en el pan, de toda la Unión Europea. Pero también es el mayor consumidor de pan, ¿no? Bueno, magnífico, porque así entramos menos sal. O sea que hay que simplemente bajando la cantidad de sal, la tensión arterial muchas veces se normaliza. Cuidando el sobrepeso, es decir, bueno, pues vamos a hacer un poquito de gimnasia. Y curiosamente podrían decirme, bueno, pero ¿cómo dice ejercicio? Que en el ejercicio sube la tensión arterial. Sube momentáneamente, pero al final los vasos se dilatan, esa dilatación de todas las arterias, estas pequeñitas, hace que la tensión arterial baje. Claro, sube en el momento de pico del ejercicio. Un pico de que tiene que uno que tomar el autobús y se le va, ahí te sube. Claro. Pero te sube una cosa momentánea, ¿no? Claro, pero lo que hablamos, que no pasa nada porque es normal que tenga picos. O sea, tenemos eso picos bien, constantemente. Claro. Por ejemplo, ir al médico produce estrés. Claro, sí. Ir a la televisión te produce estrés y de todo eso produce estrés y eso te sube la tensión arterial. Lo cual no quiere decir que seas hipertenso, lo cual no quiere decir que sea... Bueno, yo siempre digo que muchas veces la peor manera de tomarse la tensión arterial es con el médico, porque tú estás nervioso. Estás pensando, ¿y qué me dará? ¿Y cómo ¿Qué me va a dar? Y no, ¿y qué tal? El médico me va a decir que tengo algo y tal, y te sube la tensión arterial, ¿no? Bueno, en definitiva, bajar el peso. Ojo con la sal. Buenísimo el ajo. El ajo. Eso lo descubrieron los australianos. Tiene una sustancia que se llama alilcisteína, que actúa específicamente también elevando la tensión arterial máxima sobre todo, con lo cual un poquito de ajo y tal, sobre todo si uno no tiene luego que estar con amigos, ¿no? O sea, que quitarse un poco de ajo, darse un poco de ajo. Pero mira, en lugar de arreglar el filete o el pescado con mucha sal, pues menos sal y más ajo. Exactamente. Hay que jugar un poquito, ¿no? O el chocolate negro. ¿Qué me dices? Me acabas de poner triste ahora mismo, ¿eh? El chocolate negro es buenísimo. Ah, que es bueno. Entonces ya estoy tranquila. Es bueno, que es bueno. Es bueno, el chocolate negro bueno. En la Universidad de Kohl de Alemania, y luego lo han visto los Estados Unidos también, los fenoles vegetales que tiene el cacao son buenísimos para bajar la tensión arterial. Claro, y cuanto más puro, mejor, por otro lado. Pues, claro. Sí, 70, 85% ese que es negro. El amargo, casi amargo. Negro, casi amargo. Bueno, pues un poquito de esto, no hay que tomarse la tableta, un poquito de esto te baja la tensión. Dormir bien. Intentar dentro de la vida lo que se puede, el estrés, reducir el estrés y tal, eso es muy fácil decirlo, es muy complicado con la vida que llevamos ahora y en estos momentos todavía más difícil, pero bueno, tal. Y el tabaco, aunque el tabaco curiosamente, esos picos que da la nicotina, no se sabe todavía si esos picos de manera continuada pueden llegar a ser causa de hipertensión. Eso científicamente no está probado. O sea que en definitiva tenemos muchas cosas por hacer.
pero la más importante, sal y sobrepeso. Eso hay que eliminarlo. Yo eso tengo que agradecérselo a mi madre, que como siempre ha tenido la tensión alta, mi casa jamás ha comido sal. Eso es lo... Pues fantástico. Claro, sin querer pues nos ha prevenido a todos por necesidad. Un seguro de vida. Eso es un seguro de vida. Eso ocurre más en muchas casas. Un seguro de vida. Porque uno se acostumbra, de acostumbrarse, claro, que a mí ahora mismo la sal me molesta. O sea, no es decir, es que me molesta la sal, ¿no? Se abusa mucho de sal en las ensaladas, por ejemplo. Una barbaridad. Se pone demasiada sal. Hay que tener cuidado de eso. Yo tengo cuidado en casa también con este tema porque te pasas mucho con la sal. ¿Hay alguna edad en la que, claro, la hipertensión puede afectar más y sea más grave? Sí, bueno, la gente joven no suele tener problemas y sobre todo la mujer está muy protegida hormonalmente, pero cuando empieza la menopausia sube muchísimo. El efecto protector de las hormonas, el estrógeno y demás, pues eso desaparece y por tanto hay que tener cuidado porque cuando llega después de la menopausia es prácticamente como el hombre y las cosas se complican, ¿no? Las edades, yo diría que a partir de los 55, 60 años va subiendo. A partir de los 70 la cifra es muy elevada ya, un porcentaje muy elevado, sobre todo de las máximas. Lo que ocurre es que es diferente y por eso tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, la gente joven tienen normalmente una hipertensión en la mínima. O sea, se le eleva la mínima. La máxima es normal. En la edad media está equilibrada, máxima y mínima. Y en la gente mayor, de 65 o 70 años, lo que suelen tener es la presión arterial, la máxima está elevada. O sea, que es porque, bueno, por la regulación de las... Eso tiene toda una explicación científica. Sí. O sea, las arterias se van haciendo más rígidas, sobre todo la aorta se hace más rígida, tiene menos elasticidad y entonces la presión que ejerce el corazón hace que se eleve más la tensión en un tubo rígido que en un tubo flexible, que realmente el tubo flexible hace, amortigua de alguna manera las subidas tensionales, ¿no? Bueno, hemos hablado de cómo prevenirla, de cosas que podemos hacer en nuestra casa a diario, pero luego hay una serie de medicamentos. Al final decías al principio que hay gente que toma medicamentos para la hipertensión que no debe tomar. Bueno, también le tenemos mucha la culpa a los médicos, porque primero... claro, porque sois los que nos recetáis, ¿eh? Primero, mira, yo creo que hay un problema y es que el vademecum español es una locura, ¿no? Tiene más... Bueno, el vademecum es un libro donde tenemos todos los medicamentos apuntados. Entonces, es como la Biblia. Y además es como la Biblia porque tiene papel Biblia. Es muy finito. Quizá para meter más. Sí. Para meter más. Entonces tiene más de 1000 páginas. Y entonces los médicos ahí, saben, tienen sus medicamentos y tal. Bueno, por ejemplo, para la tensión arterial en el vademecum actual hay más de 50 productos. Y luego gamas, es tremendo. Entonces, vamos a ver, para simplificar, los médicos, cuando nos vemos obligados, porque las medidas que hemos comentado no han hecho efecto, obviamente hay que hacer medicamentos. Entonces, hay, digamos, 2 tipos o 3 tipos de medicamentos fundamentales. Los diuréticos, para que uno aumente el ritmo de la orina, orine más y entonces saca líquido y saca sal y por tanto, de alguna manera con esto se pueden llegar a unas cotas muy buenas de tensión arterial. Claro, aquí hablamos no de una tensión arterial muy del todo negativa, muy alta, ¿no? Hablamos alta pero no grave, sí, ¿no? Esto es no grave, porque claro, todo esto está graduado, ¿no? Luego hay otros medicamentos que tienen un efecto vasodilatador o sobre efecto del contráctil del corazón que se llaman los betabloqueantes, que lo que hacen es disminuyen la contracción fuerte del corazón, la hacen no tan fuerte y al mismo tiempo disminuyen la frecuencia cardíaca. O sea que si en vez de estar latiendo 70-80 por minuto, pues baja a 60, con lo cual la repercusión que tiene sobre los vasos periféricos es menor y se normaliza la tensión arterial. Y luego hay últimamente unos medicamentos muy buenos, también que tienen un efecto controlando el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es increíble, porque es el que no controlamos nosotros. Nosotros controlamos, es como el subconsciente de los nervios, ¿no? Uno puede controlar las cosas, pero uno no puede controlar sudar, o uno no puede controlar
la digestión. O uno no puede controlar la frecuencia cardíaca que te pongas, ¿no? O que te enamores y te pongas a 100 y el corazón te vaya muy rápido y que te ponga la cara coronada, ¿no? Eso no lo controlamos. Y por tanto, esa parte del sistema nervioso vegetativo o autónomo actúa sobre el corazón, pero muy directamente. Y actúa sobre la tensión, pero muy directamente. Claro, como no lo podemos controlar, imagina, uno tiene que dar una conferencia muy importante y hay gente que se pone muy nerviosa. Sí. Entonces, pues se toma un poco de beta bloqueante, se queda relajadito, no va a sudar, no se va a poner aquello a 100 y perfectamente con esos medicamentos y tal. Esos medicamentos es importante que siempre bajo prescripción médica. Exacto. Porque tienen el inconveniente, una serie de inconvenientes. Claro. Claro, se llaman inotrópicos negativos y es porque disminuyen la contractilidad del corazón. Si uno lo toma y ya la tiene un poquito baja, se puede puede desmayarse incluso. O sea que hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, pero están, pues esto, los IECAs, que se llaman los ARA2, que actúan sobre los receptores de la angiotensina en el riñón, porque el riñón es un órgano tremendamente interesante para la tensión arterial también. El problema es que la hipertensión afecta a todo el cuerpo. Por ejemplo, a la retina. A la retina le afecta mucho y puede dejar ceguera. ¿Ceguera? Una hipertensión puede llegar a... Claro, la retinopatía hipertensiva. Sí. O afecta al cerebro. La encefalopatía hipertensiva. Los médicos tenemos un nombre para todo esto. El corazón cada vez le hace crecer para tener más presión, cardiopatía hipertensiva. O al riñón le afecta tremendamente y puede dejar uno de orinar de lo que puede afectar al riñón. Nefropatía hipertensiva. O sea que afecta a los vasos sanguíneos de las piernas, se van cerrando las arterias. Vasculopatía hipertensiva. O sea que quiero decir que la hipertensión es verdaderamente un iceberg que no le prestamos atención, pero que se puede corregir fácilmente. Pero tenemos que desde pronto corregirlo, tener cuidado con los niños para que coman adecuadamente, para que no abusen de la sal y siempre tener el respeto que es una asesina silenciosa. O sea que nos va matando de manera callada. O sea que la retina la destruye muy calladamente, el riñón lo destruye muy calladamente, el corazón lo estropea y acaba con él muy calladamente. O sea que por tanto es una cosa muy importante, que le damos muy poca importancia, que tiene un tratamiento muy fácil y que realmente debemos entender que tenemos que controlarla y que podamos vivir muchísimos años sin este problema. Y no quiere decir que uno no pueda tomar sal, pero controla la sal. Controla la sal. No puede decir que uno no puede tener un poco de sobrepeso, pero hacer ejercicio. Simplemente haciendo un poco de ejercicio, caminando por esta bella ciudad, simplemente baja la tensión. Simplemente no estamos hablando de que prepararnos para una maratón. No, estoy hablando simplemente de caminar, cada uno acorde a su edad y a su condición, ¿no? Esta ciudad pues es muy propicia para como tratamiento para la hipertensión, Santander. Pues ahí lo tienen en casa. Ajo, chocolate negro, caminar... Y Cantabria. Y Cantabria, ya lo han visto. Lo tienen todo en casa. No cuidando las anchoas, ¿eh? Se puede tomar anchoas, pero cuidándolas. Si hoy tomo anchoa, me voy a cortar en el resto, ¿verdad? Por ejemplo. Vamos a ser cuidadosos. Además, sí. Claro, la hipertensión también puede desencadenar en enfermedades mucho más serias, ¿no? Lo que hablabas antes. Sí. Favorece... ¿Qué enfermedades son las que...? Bueno, pues efectivamente afecta muchísimo. Bueno, por ejemplo, en los diabéticos hay un porcentaje muy elevado de pacientes hipertensos, ¿no? O la hipertensión se presenta muy frecuentemente también con los diabéticos. En el riñón, pues bueno, glomerulonefritis aguda, insuficiencia renal crónica, o sea que afecta mucho al riñón. En el corazón es la cardiopatía hipertensiva, que lo que hace es afecta a las coronarias. Termina obstruyendo las coronarias, termina haciendo crecer mucho el músculo cardíaco, una cosa que llamamos nosotros cardiopatía hipertensiva, que en definitiva es una hipertrofia, crecimiento del ventrículo izquierdo, que es como la bomba contráctil del corazón. Sí, pues se pone un músculo increíble. Yo los he visto mucho en quirófano y nos quedamos impresionados de ver que casi no hay cavidad, es todo músculo. Eso es peligroso.
Eso es tremendamente peligroso. Entonces, bueno, va a afectar un poco a las suprarrenales, que es otros órganos, como el tema de el tiroide, por ejemplo. El hipertiroidismo, el hipotiroidismo también causa hipertensión. Claro, es que a veces que nos quedamos con, no, es que tiene tiroides, pero ¿de dónde viene? Claro. En ocasiones o coincide que es esa hipertensión ese factor común, ¿no? O realmente es el tiroide el que produce la hipertensión. O sea, porque quiero decir que vamos a pensar con unas ideas, y es que es como un iceberg y es como la fiebre. O sea, tiene uno hipertensión, es decir, uno por lo menos se puede preguntar, ¿por qué tengo hipertensión? Y actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.